Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello y la asistencia de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 138, correspondiente al día 12 de septiembre del año 2024. Yo voy a seguir con la historia, con el proceso histórico del MLN, porque es un gran vacío el que existe. Y la historia que se ha contado no solo es falsa, sino que se ha basado fundamentalmente en hechos que son conocidos a medias. Y la historia del MLN, como toda organización formada por seres humanos, su desarrollo es mucho menos lineal que lo que se ha contado en los libros por los supuestos especialistas. Entonces, como vimos en programas anteriores, yo les había dicho que el Ejecutivo se había visto enfrentado, el Ejecutivo posterior a la caída del local de la calle Almería, se había visto enfrentado a dos problemas muy serios: el Plan Cacao y la proclama de apoyo al Frente Amplio. Con estos dos proyectos o problemas, como fueron realmente, el novel ejecutivo quedó en evidencia ante la militancia, ante los integrantes del MLN, en su condición de órgano dependiente completamente de los presos que estábamos en Punta Carretas. Y eso lógicamente cuestionaba su autoridad y su condición como dirección. Desde el penal, además, se les envió un plan de fuga, porque los presos no pensábamos en otra cosa que fugarnos. Y se les envió además material de tipo político, una tesis sobre la dualidad de poderes que dará más adelante nombre a la estrategia del doble poder. Dicha tesis fue elaborado por José Arari, abogado en ese entonces de Jorge Candán Grajales. Y antes de enviarla al Ejecutivo como propuesta, fue muy discutida dentro del penal, fundamentalmente por Raúl Sendí, que mantenía con Arari viejas discrepancias ideológicas. La verdad que dicha tesis no daba para grandes discusiones, ya que era prácticamente una síntesis del capítulo escrito por Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa, y aportaba más que nada experiencias recogidas en otros países por distintos movimientos revolucionarios. El MLN siempre miró hacia experiencias sucedidas en otros países, y a veces las aprovechamos bien y a veces no supimos hacerlo. El caso es que dicha tesis se envió como aporte teórico al Comité Ejecutivo, quien seguramente, agobiado por las tareas de reconstrucción del MLN, la discutió poco y sin embargo la hizo imprimir para que se difundiera a todo nivel dentro del MLN, ya que como venían las indicaciones desde Punta Carretas, se pretendió que esa fuera la base ideológica por la cual se sustentaría el accionar futuro. Desde el Comité Ejecutivo recibimos la noticia de que Simón Berreta,
representante de la columna del Interior en el Ejecutivo, había sido sustituido por Piris Budes. En el informe recibido desde el Comité Ejecutivo se nos daban las razones para ese cambio. Era necesario que la militancia del Interior se ajustara a los lineamientos generales del MLN y de acuerdo a sus prioridades. Esto era así porque desde el penal los militantes del Interior, fundamentalmente Sendik, enviaba directivas a sus compañeros de columna sin que pasaran por la aprobación del Comité Ejecutivo. Un ejecutivo que valoraba que el principal déficit del Interior era precisamente el aspecto organizativo. Y se hicieron en ese informe algunas apreciaciones críticas hacia la forma en que los anteriores comandos del Interior encararon ese aspecto. Esto, lógicamente, aunque los nombres no se mencionaran, se sabía que el principal responsable de la organización en el Interior era Raúl Sendik, que precisamente su aspecto en lo organizativo era su punto más flaco, más débil. El caso es que los presos militantes del Interior mantenían una cantidad de reuniones en el penal organizado en grupos de trabajo, elaboraban planes y documentos, y cada uno de esos planes elaborados fueron enviados al Ejecutivo. Eso con la autorización expresa del C1, porque yo era el que escribía, el que se encargaba de trasladar a las hojillas de cigarro frondosos planes de 20, 30 carillas a veces, que más adelante los daremos a conocer. El caso es que esos mismos planes y documentos que yo enviaba de manera oficial, como aportes y sugerencias al Comité Ejecutivo, eran enviados por los mismos elaboradores de esos planes a través de canales que ellos tenían establecidos fuera de la disciplina interna, y eran enviados a sus compañeros de columna, a quienes los tomaban como palabra santa. ¿Quién no iba a recibir desde Salto o en Paysandú una carta firmada por Sendik donde decía que lo que había que hacer era esto o lo otro? Lo que pasa es que muchas veces esas directivas iban en contra de las prioridades del Comité Ejecutivo. Ahora bien, el Ejecutivo, pese a las dificultades, había podido reconstruir buena parte del aparato armado y se había trabajado en la puesta en marcha de un nuevo plan para secuestrar a 3 embajadores y plantear un nuevo canje. Los seleccionados fueron los embajadores argentinos, el francés y el británico. Solo se produjo el del embajador británico, ya que las medidas tomadas por los servicios diplomáticos de los otros países hicieron que prácticamente los secuestros fueran inviables. El caso es que este plan, que fue comunicado a Punta Carretas, se puso en marcha sin esperar la respuesta de los presos, lo que se interpretó como un intento de abandono del Comité Ejecutivo de la dirección compartida con los presos de Punta Carretas. Y ese hecho contribuyó a agravar las relaciones que existían en el ya dividido MLN entre los militantes del Interior y los militantes de Montevideo. El caso es que el plan de fuga que se había enviado anteriormente, el MLN lo tomó como una acción prioritaria y lo puso en funcionamiento a finales de diciembre del año 1970. Se llamó el Plan Gallo
que consistía en cavar un túnel desde los caños de la calle Joaquín Núñez hasta el hospital penitenciario. El 5 de febrero del año 1971, una lluvia torrencial arrastró parte de las herramientas que aparecieron en la costa, por lo que el plan fracasó. Como medida especial, no fue prohibido el acceso a la cancha de fútbol, lo que en buena medida trataba de dificultar los intentos de fuga, y una cosa que era fundamental para el MLN, que era el relacionamiento con el resto de los presos. Ante esto surgieron varios planes de fuga sustitutivos, por lo que se resolvió formar una comisión que centralizara las propuestas y analizara las distintas posibilidades de cada una de esas propuestas. Esa comisión estuvo formada por Juan Almirati, Gabino Falero y quien les habla. Desde afuera se nos comunicó que se daría inicio a un nuevo túnel, ya que había fracasado el anterior, que luego debió abandonarse dado lo dificultoso de la obra, tanto por la distancia como por las dificultades de tipo práctico. Se abandonó a finales de junio del año 1971. Hoy sabemos que la obra se inició en la esquina de Montero y Guipúzcoa, José María Montero y Guipúzcoa, donde hoy está el restaurante El Berretín. Cualquier paralelismo con eso. Sí. Se ve que el que lo compró era algún acompañante, algún amigo. No, el nombre se lo pusieron ahora. Ahora. Antes era un almacén. Al mismo tiempo, el MLN inició una campaña de propaganda armada con el fin de ir fogueando a los grupos de colaboradores. Y todos los días se hacían incursiones en comedores populares, en obras de construcción o en fábrica o en un cine, donde un grupo armado hacía una arenga, distribuía folletos y se marchaba. Algunas de estas acciones, que eran acciones de propaganda, terminaron trágicamente para el MLN y para víctimas colaterales. En ese momento se lanzó también la consigna "La metropolitana con los ricos y los tupas con el pueblo". Y de forma simultánea con las incursiones en las fábricas y comedores, se inició una campaña contra los agentes y oficiales de la Guardia Metropolitana, que consistió en allanarles sus domicilios, quitarles las armas, los uniformes, exigirles que abandonaran sus puestos de trabajo, obligados a mudarse de barrio y culminando con represalias mortales cada vez que un tupamaro moría en un encuentro con la Metropolitana. Mientras tanto, la comisión encargada de estudiar los planes de fuga decidió iniciar los trabajos para unir las celdas entre sí, porque lo que se trataba era fugarnos la mayor cantidad de presos posible. Se decidió hacerlo en la planchada que estaba más cercana a la calle Yauri, por las cercanías al muro perimetral. Entonces se fabricaron unas herramientas con alambre trenzado que se sacó de las cuchetas y a través de un agujero en las paredes se usaban como serruchos. Se hacía un agujerito, se pasaba el alambre que medía como 50 centímetros y uno de un lado y otro de otro, o sea, en celdas contiguas, se iba serruchando siguiendo la línea de unión de los ladrillos. Porque en ese entonces se usaba una argamasa que, según Almirati, era lava volcánica que se desprendía con mucha facilidad. Luego se cortaba
se cortaba el bloque entero que permitiera pasar una persona. Como en las paredes había unas grandes argollas que eran los sostenes de las cuchetas antiguas, de un lado y de otro coincidían, quiere decir que de un lado y de otro se podía agarrar ese bloque de pared que pesaba 30 o 40 kilos, entre dos compañeros, uno de un lado y uno de otro, y se movía con facilidad. Luego se volvía a poner en el sitio, se tapaba con jabón derretido, que se mezclaba con el desecho del reboque, se pulía bien y se pintaba. Y quedaba la pared impoluta. Qué bueno que eran los milicos en la cárcel esa. La verdad, eran buenísimos los tipos. Bueno, el tema es que teníamos las celdas ya unidas entre todas las de un ala. Recuerdo que se hacían bromas, decía que esa ala se iba a caer porque todos los pesados estábamos en ese lado. Se hacían dibujos que el penal se iba a inclinar, porque los que teníamos las mayores condenas estábamos de ese lado. Nos fuimos pasando a esa ala porque eran las que estaban unidas entre sí. Bueno, el Ejecutivo nos había dado el ok para la fuga, entonces entusiasmado unimos la celda, pero al mismo tiempo nos comunicó que primero se iba a hacer la fuga de la cárcel de mujeres, y eso fue un cisma interno, porque se pensó, lo primero, una cosa, que la fuga de la cárcel de mujeres no iba a tener el mismo peso político que una fuga de la cárcel de Punta Carreta. Y otro, que se pensó que al usarse un túnel, la fuga de Punta Carreta se iba a ver notoriamente complicada. La verdad que no pasó ni una cosa ni la otra. Ahora, el día 7 de julio llegan al penal de Punta Carreta Adolfo Bárcena Alanís y Armando Blanco Catras, miembro del Ejecutivo el primero y del Comando de la 15 el segundo, que ambos habían sido mis compañeros en la columna 15, teníamos muchos meses de militancia juntos, y decidimos que su opinión, su información hacia el exterior debía ser de capital importancia para que el Ejecutivo valorara como prioritario y sobre todo como posible la fuga a realizar desde el interior del penal. Entonces, Bárcena y Blanco Catras fueron conducidos a la celda donde yo estaba. Yo en ese momento estaba con Astarita y con Casioli. Se le buscó una ubicación nueva a estos dos, y Bárcena y Catras estuvieron conmigo durante el mes de julio y el mes de agosto hasta la fuga, que fue en septiembre. Yo logré convencer a Bárcena y Catras de que la fuga era posible, los puse al tanto del funcionamiento del penal, de cómo funcionaba la interna, y la opinión de ellos dos en el Comité Ejecutivo fue fundamental para que el Ejecutivo se decidiera a apoyar realmente la fuga que se concretó la madrugada del 7 de septiembre del año 71. Pero de esto hablaremos en el próximo programa. Yo quiero hacerle una pregunta, Modian, porque está interesantísimo, ¿no? Ahora, en la parte que cuando tenían problemas con la Metropolitana o moría un Tupamaro, ustedes tomaban una represalia. Exacto. Bien. Debe ser bastante similar a lo que hacían los propios militares, ¿no? Que cuando perdían a uno... Lo que hicieron después. Lo que hicieron después. Que mataran a varios Sí. como venganza por haber perdido uno de ellos, ¿no? O sea,
jugaban casi en igualdad. Por supuesto, no de fuerzas, estoy hablando de criterios a tomar, que no es menor. Ahora, la administración de ustedes de la planchada esa era brutal, digo, ¿no? Sí, nosotros... ¿Ustedes cambiaban de lugar dentro de celda a celda sin que la... No, se comunicaba. Pero lo aceptaban siempre. Siempre. Los conserjes que había abajo decían que sí. Siempre se decía, solicitamos cambio de ubicación de celda de fulano. Y está en la 259, queremos que vaya a la 283. Qué papa, ¿no? Yo soy honesto, si a mí me agarran en esa época y estoy del lado de enfrente a ustedes, iban a sufrir mal. Pero mirá que... iban a sufrir mal. La iba a cranear para molestarlo. ¿Cómo no nos iban a conceder eso que era mínimo? Era mínimo. Te llegan a agarrar ahora acá en el Concar, ¿sabes? ¿Pero qué querés cambiar de dónde? Te dicen. Un cambio de ubicación de una celda a otra. Pero tampoco las revisaban mucho, ¿no? Si las propias autoridades del penal nos habían pedido que les pacificáramos la cárcel. Y si les pacificamos la cárcel. Se terminaron las peleas, se terminaron las riñas. El coronel Fortunato nos pidió a Marenale y a mí, se nombró una delegación, fuimos a hablar con Fortunato. Y él nos mostró su admiración. ¿Qué año fue eso? 1970. Democracia. Está bien. Sí, claro. Nos mostró su admiración por la forma en que estábamos organizados, cómo trabajábamos, porque él sabía, teníamos clases de esto, otro, íbamos a la escuela, utilizábamos la escuela, dábamos clases, dábamos clases a presos que no sabían leer y escribir. No, se hizo una lógicamente, había cierta demagogia, porque nos interesaba contar con el apoyo. Un día hicimos una huelga de hambre y conseguimos que la mayoría de los presos comunes nos acompañaran. Yo voy con la más antigua, decían. Yo con la antigua. La más antigua éramos nosotros. Está bien, bueno, a los televidentes pueden enviarnos mensajes que ya nos estaban mandando porque tuvimos algún defectito de sonido en el arranque, pero estamos bárbaro ahora, al 097-465-465. Don Álvaro, que sé que vino cargado hoy. Sí, no, pero ustedes ya lo recibieron, pero quiero comunicarle y también agradecerle a la gente que el libro Computadora se vendió muy bien en las librerías, que ya no hay más libros en la distribuidora. Los que quedan están en las librerías. Los que quedan están en las librerías. Y lo que sí podemos hacer nosotros, sabemos en qué librería estás, porque puede llegar a una que tenía ayer o antes de ayer 2 libros o 1. Tenemos los lugares según donde la persona le quede más cómodo. Nos puede mandar un... No, yo lo publico. Usted me lo pasa a mí. Bueno, y yo a todos los que quieran recibirlo me mandan un mensaje al 097-465-465 y yo se lo reenvío. Como también lo puedo agregar a una lista para enviarle los programas para aquellos que lo vean diferido o que lo quieran ver después y lo quieran difundir, que es muy bueno. Nos hace bien a todos nosotros que nuestra voz sea difundida. Así que usted me lo pasa y yo lo tiro. Esa era la noticia que quería dar. Y bueno, y también quería hablar de este episodio en el cual la fiscal Sabrina Flores creo que hizo un mandado, ¿no? Más allá que le pueda corresponder porque el fiscal de lesa humanidad dice que no podía porque tenía a alguien conocido. No joda que se excusó. Sí, claro, se excusó. ¿Y qué fue la primera vez que se excusó? Sí, toda la primera parte de la demanda es copiada de una requisitoria anterior de Percival. Sí, tal cual. ¿Así? ¿No cambió ni una coma, nada? Nada, es exactamente. Bueno, ¿y todavía le pagamos a esa mujer por hacer eso? Sí. ¿Cobras No, así? porque la debe haber redactado Percival. Bueno, pero que cobran 2 ahí. ¿Cobran 2? No, porque ¿qué lo hizo en la casa? Percival o lo hizo en el horario de trabajo. Le vamos, copia y pega. En copia y pega. Sí, le vamos a decir en qué casos actuó Sabrina Flores. Bueno, en primero que fue ascendida por Díaz, por Jorge Díaz. Y bueno, junto a Jorge Díaz se tuvo en el caso de
Marcelo Balcedo, es decir, el sindicalista argentino, donde anduvieron muchos millones de dólares en la vuelta. 10 millones de dólares. Sí, por eso. Eso fue espantoso. Después fue el que archivó la investigación sobre Gustavo Leal por la visita al padre de Astesiano. ¿Se acuerda que Leal iba a hacer una conferencia de prensa, pero todavía nunca no? la estamos esperando. Seguro, claro. Lo mandaron callar. Seguro, claro. Sí, lo mandaron callar y esconderse. Sí. Ahora empezó a salir nuevamente. Y hay que pedirle la conferencia. Seguro. Lo que pasa es que los periodistas no van para adelante. No. Los de los medios grandes. Bueno, lo cierto es que no se sabe por qué fue a hablar con el padre de Astesiano y seguramente allí estaría la información. Y también archivó la denuncia de la entonces fiscal Gabriela Fossati por violencia de género contra su entonces colega Fernando Romano. Cierto. Bueno, por tal motivo hemos redactado un pedido de información pública que vamos a presentar en la próxima jornada en la Fiscalía de Corte, que dice así. Bueno, están nuestros nombres, nuestra cédula de identidad y por supuesto dice que nos amparamos en la ley 18.381 para solicitar copia de la siguiente información. Sin embargo, era necesario hacer algunas puntualizaciones. Y dice así: señora fiscal, debemos hacer algunas puntualizaciones por el trámite del expediente 2024-331 00445 de la Fiscalía General de Corte y el informe correspondiente que no hizo lugar a la información solicitada sobre los casos de Saúl Feldman, Ricardo Moravito y Marcelo Balcedo. Es decir, nosotros habíamos hecho un pedido de información pública primero al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dejó en reserva 2 casos por 5 años, esa fue la respuesta, del caso Feldman y del caso Moravito. Más allá que el expediente de Feldman se puede acceder. Y el otro tema era los chats entre la diputada Susana Pereira y el jefe policial Gonzalo La Rosa sobre el traslado de los mafiosos a tomar el té a la cárcel central ahí en San José Ixí. Pero ¿qué pasó? En la respuesta de la Fiscalía de Corte al pedido de información que hicimos sobre el caso Moravito, sobre el caso Feldman, y le agregamos el caso Balcedo y dejamos afuera el caso de Susana Pereira y Gonzalo La Rosa porque se nos dijo que estaba en trámite la investigación y que si se terminó seguramente podremos acceder a esa información. Y en el informe, en el punto 5, se escribe lo siguiente. Esto de la Fiscalía de Corte, que sin perjuicio de ello surge de estos autos que el Ministerio del Interior ha procedido a clasificar como reservada toda información relativa al caso Moravito, Feldman y Balcedo por resolución de dicha cartera recaída en el expediente 2023-41-000-6980. La realidad, y eso es lo que estampa este pedido que vamos a presentar, muestra que el Ministerio del Interior no pudo establecer como reserva el caso Balcedo debido a que directamente nunca le pedimos la información sobre ese tema. Es decir, no puede poner en reserva algo que no le pedimos. Y sí se lo pedimos a la Fiscalía de Corte. Esa era la puntualización que queríamos hacer. En el caso Balcedo, los actores, incluso hay una intervención muy fuerte del diputado Luz en el Parlamento al respecto, actuaron el entonces fiscal Díaz y la fiscal Sabrina Flores, que pide el procesamiento ahora de varios miembros de la Armada y pide extradiciones. Bueno, y entonces la información que vamos a solicitar, que vamos a presentar escrito mañana, dice: expediente del caso Marcelo Balcedo. A ver si esta vez nos entregan toda la documentación. Denuncia presentada por el exdirector de la Policía Nacional, Mario Lallera, por un presunto espionaje realizado en su contra por parte del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano. Investigación sobre Gustavo Leal por la visita al padre de Astesiano. Y finalmente, denuncia de la fiscal
de la entonces fiscal Gabriela Fossati contra su entonces colega Fernando Romano por presunta violencia de género. Este expediente también recuerda que nos negaron la información. Está muy negativo. Vamos a ver si ahora podemos, por lo menos en un caso, darlo. A ver si alguno de todos los que pedimos nos los dan. Darlo vuelta. Y con referencia a este tema, se pide la extradición de el capitán Trócoli, que está en Italia y está preso. Y la fiscal pensará que tiene más vida que un gato, porque pues, no le van a poder dar la extradición porque no se sabe cuántos años puede estar preso en Italia, aunque el juicio se sigue sustanciando. Pidió también la extradición de Fleming Galo. Doctora Sabrina Flores, ¿usted está segura que Fleming Galo lo acompañaron a operarse de apendicitis? Porque está escrito, porque alguien lo dijo y usted lo dio como por hecho. ¿Está segura? Le vuelvo a reiterar. ¿Está segura que Fleming Galo fue operado de apendicitis? Yo le aseguro que no. Pero usted lo escribió y lo dio como bueno, lo que esas declaraciones. Más otras cosas más que realmente no son ciertas. Y después también se apunta hacia... hay un oficial que a ustedes le va a llamar la atención lo que vamos a decir. Un oficial de la Armada que está entre todos a los cuales se pide el procesamiento por delitos que en los hechos prescribieron. Pero bueno, ahora se dan por buenos a nivel judicial. El oficial se llama Héctor Hipólito Corvo. El oficial Corvo no compartió el golpe de Estado, es decir, que estuvo en contra del golpe de Estado. Pero además tuvo un problema familiar bastante importante. Y le diría que muy jodido. Su hermana, María de los Ángeles Corvo Aguirre Garay, había desaparecido. Esto en plena dictadura. Había sido detenida en la República Argentina y después, junto a otros 4 compatriotas que también habían desaparecido en Argentina, son los conocidos como fusilados de Soca. O sea, vamos a hacer una precisión. Entonces ellos estaban del otro lado de lo que era la dictadura. Ahí está. Y estaban como guerrilleros, como... Sí, claro, hubo al MLN. Al MLN. Ahí está. Lo cierto es que este episodio está atado con el asesinato del coronel Ramón Trabal en Francia, en París, y que fue una represalia de las Fuerzas Armadas directa por ese episodio. Pero lo cierto es que Hipólito Corvo es hermano de esta señora. Que estuvo en contra del golpe, sí. Que perdió una hermana porque estaba del otro lado, y ahora esta señora lo quiere mandar preso. Sí. ¿Está bien? Y algo más, no le crean mucho a Wikipedia, porque cuando usted lee el episodio de los fusilados en Soca, que son Graciela Estefanel, oriunda de Paysandú, Héctor Brun, oriundo de Artigas, que era el marido de María de los Ángeles Corvo, Florial García La Rosa y Mirta Yolanda Hernández. Esas fueron las personas que fueron asesinadas ese 20 de diciembre, el mismo día en que había sido asesinado el coronel Trabal. Y le quería decir lo de Wikipedia, que Wikipedia dice que todo este episodio fue en el marco del Plan Cóndor. Y esto ocurrió en el año 1974. No pueden ser tan mentirosos. Si el Plan Cóndor es de noviembre del 75. No todo lo que pasó fue dentro del Plan Cóndor. Pasaron otras cosas y tal vez mucho más jorobadas, las pasaron antes. Como esa. Como esta. ¿No?
Hay un desconocimiento histórico tremendo. Sí, sí, No, pero lo lo que pone, pasa pero es que redactan para la... Todo es culpa iba a del decir Plan una Cóndor. ordinaria, pero redactan para los menos cultos. No, a no, los que pero- no les no, interesa. no, van pero- al titular. No escarban acá no Sí. se escarba. Bueno, y entre el pedido de procesamiento de Sabrina Flores, hay un comandante en jefe de la Armada, ¿no? Que estuvo en un lugar muy especial, año 2005, con la llegada al poder del Frente Amplio. Era el comandante de la Armada y tanto al comandante de la Armada, Tabaré Danners, como a Bonelli de la Fuerza Aérea y a Bertolotti del Ejército, se les pidió el informe sobre el tema de los desaparecidos. Claro que la Armada no podía inventar desaparecidos porque no tiene. Son la Fuerza Aérea y el Ejército. Sin embargo, lo que ocurrió fue que a la Armada se le pidió, por el tema de los grupos de que estaban en Buenos Aires, los GAU. No, como no había acá, uruguayos no, aunque la resolución decía de Uruguay, no decía de otro lado. Y bueno, y ahí hubo críticas, porque claro, la Armada no podía poner Horacio Ampariero no está, porque no podía inventar. Seguro, claro. Bueno, pero ese pedido fue de Tabaré Vázquez a los comandantes. A los comandantes, ¿Y exactamente. qué respondió el comandante de la Armada? No, hizo un informe diciendo lo que estamos manifestando, que no. Y bueno, y después hubo otras críticas y hubo dos informes más, ¿no? Pero por supuesto que no podía poner que había desaparecido porque no. En la Armada. No lo sabía. Y en el marco de esa situación, usted recordará que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en esta administración de gobierno nos negó no solo lo que voy a mencionar, sino varias cosas más, nos negó el archivo del FUSNA. Sin embargo, ese archivo del FUSNA estuvo siendo revisado aproximadamente durante un año por miembros de organizaciones de izquierda, es decir, vinculados al Frente Amplio. Ellos tienen privilegios que no tienen los que no son de izquierda. Y no tenemos que ser de derecha tampoco, claro, ¿no? Pero la cosa es... Pero no le toca. La cosa es que en ese archivo había una serie de papeles provenientes de la República Argentina, que eran algunos partes policiales, que hablaban de los GAU. Explíqueme qué son los GAU para que el televidente lo entienda. Grupos de acción Unificadora. Bien. Otro grupo guerrillero. Sí, tenía en la... Otro. Sí, está bien explicado en el libro de computadora. Está explicado y que tenían además aparato militar, tanto en Argentina como en Uruguay. Y bueno, podemos decir que son los mismos que pusieron la bomba en la universidad también, ¿no? Hay dos senadores que estuvieron en el Frente Amplio que intervinieron en esos episodios. Y este episodio estaba como alejado hace tiempo que se viene tramitando, que están todos esos nombres ahí, los pedidos de procesamiento. Sí, hace ya tiempo. Seguro, claro. Y sin embargo, salen ahora. En mi criterio, es un intento de defenestrar a lo que le faltaba, al FUSNA, ¿no? Porque si bien en el libro Computadora se habla de computadora, 78, antes la represión fue todo, sí, pero fue diferente. Y entonces hay que cobrar. Ya le cobraron a Trócoli y Larcebó. Larcebó murió en prisión, Trócoli está preso en Italia, y entonces había que defenestrar al FUSNA y hizo un cobro. Y en el fondo esto termina siendo una venganza hacia determinada. No. Y yo como dijo la ministra Azucena Berruti en su momento. ¿Lo dijo?
Se animó y lo dijo en Sí, los canales de claro. aire. Sí. Y sí, fue muy, muy criticada dentro del propio frente por decir eso. Bajó nivel el frente contestándole, pero acá hay una cosa que a mí me interesa y lo voy a recalcar. Piden el procesamiento de todos esos militares. Muy bien. Piden el procesamiento, la extradición de Fleming. Ahora, eso es gastar dinero del Estado, horas, hombre, de los fiscales, de sus ayudantes, papeleo, vuelta y todo, para decir, te quiero traer, porque ya le dijeron que no, porque es un caso muy similar, vamos a ser objetivo, que el del propio Amodio. Están amnistiados. Esa nunca la tocaron los Tupa, ni los comunistas, ni los GAU, ni los PVP, nada, porque no les servía tocar esa ley de amnistía. Esa la quieren ahí quietita. Sacaron la otra porque los milicos fueron unos perejiles que no sacaron una en conjunto, mañada. Sacaron un pedacito, no, yo no soy lo mismo y voy por otro lado. Así están. ¿Está bien? Problema de los militares que están pagando ese pastel. Los sediciosos, los guerrilleros, llamalo como quiera, tienen una ley de amnistía, hicieron cualquier desastre, me amparó la ley de amnistía y no pasa nada. Eso parece que no son violación de los derechos humanos. Por lo tanto, hacer toda esa gestión es pérdida de dinero del Estado. Y entonces hay que decirle, bueno... Si usted cree que le importa la plata del No, Estado... pero yo lo quiero decir para que la gente a- se dé cuenta de lo que estoy le diciendo. voy a graficar lo que es esto. Bien. Esto es apuntarle acá, Sí, acá, claro, seguro. acá, como decir, te estoy persiguiendo. Y Exacto. en algún momento te voy a agarrar. Pero por supuesto, pero con los Ese es dineros el de Juan intento. Pueblo y a mí Ese me es el molesta. intento de... Y bueno, lo de esta señora fue un mandado. Está bien, pero y hay que a la decir fiscal lo que es un Sabrina mandado. Flores, que es dependiente de la fiscal de corte, ¿correcto? Actual, la interina de la interina, pero es la actual, tiene que llamarle y decirle, vos, no podemos gastar la plata, horas hombre, estudios, documentación que va a tener que ir a España, esperar, contestarla, mañana dice, no, voy a ir a España, todavía capaz que mañana gastan plata hasta de viaje para ir a presentar pruebas, yo qué sé, no sé. Ya lo han hecho. Por eso, estoy diciendo lo que ya pasó y que puede volver a pasar. Viajaron de todos lados para y la paga- corte de Asís y- por el tema de Trócoli. Exacto. Entonces, a ver, es verdad que esto se planteó, y lo estuvimos viendo a la fecha, los pedidos estos de extradición y de procesamiento antes de que saliera el libro computadora. Ahora, la opinión pública tomó fuerza después que sale el libro, porque habla Fleming. Y Fleming les revolvió el intestino y la barriguita en el lugar que no les gustaba. Entonces, yo lo que voy a decir es esto. Mire, podés tratar de mandar preso a los militares, sí, porque derogaron la ley de caducidad y como la derogaron y estiraron los plazos legales para poder que no prescribieran, porque no estábamos en dictadura y después era una democracia tutelada. Entonces te corren todos los plazos para que no se les venza. Sí, que votamos con miedo. Seguro, Y ¿qué nadie miedo? votó con miedo. Nada, miedo, lo que sí, fuera, pues, ¿está bien? Porque entonces, si no, con ese criterio, los señores legisladores que tuvieron miedo tendrían que devolverle el sueldo. Sí, ¿Está bien? claro. ¿Estamos de acuerdo, no? Ujú. Porque había legisladores ya en democracia después del 85. Ahora, la de amnistía nunca se derogó. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que le hicieron a Amodio. Te quiero traer, te tengo 2 años preso, en domiciliaria, y después, como ganás en Suprema o en segunda instancia, a regañadiente, como con el juez Charles, que lo comentó esta semana, el día lunes, ¿a qué historia terminamos? Y terminamos a la simple. Bueno, hay que pagarle a Amodio $20.000, ¿no? 26. $26.000. Está poca plata por 2 años, ¿no? Aparte, con tu inteligencia, con todo en la calle, hace más plata que 26 lucas guardado, molestando amigos y toda esa interna, ¿no? Y todos tus líos. 100.000 euros fue la pérdida de la empresa. Exacto. Y los líos en España, ¿no? ¿Está bien? Que hay que recomponer todo eso. Se recompone Sí. lo que se puede y lo que no se puede se cambia. Pero estamos en el lío. Bueno, $26.000. Lo metemos en la ley 18.596 y seguimos cobrando. Igual. Pero a ver, pero esto es de loco lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es, señores, la fiscal de corte tiene que llamar Sabrina Flores. Si usted quiere procesar, sí, pero porque la ley me ampara. Sí, por esa ley que hicieron, negando un plebiscito y un referéndum, o sea, no llevando adelante la voluntad del pueblo, que lo derogaron. Yo puedo estar en contra de todo lo que hicieron los militares, porque lo estoy con respecto a esos temas. Pero de ahí a que no respeten la ley,
Ahí es lo que me entra a molestar. Y que después te empiecen a correr los plazos. Y el golpe de Estado en el 68. Entonces que el Frente Amplio se fundó en dictadura. Sí, en el claro. 71. Sí. Estamos todos locos. A ver, lo hacen solo por dinero. Eso es lo que me está mostrando. Y sí es verdad lo que vos dijiste. Le apunto a ese, le apunto a aquel, y los estoy siguiendo. Los quiero molestar. Con la plata de Juan Pueblo. Claro, porque Señora fiscal de corte, además por los, favor, los proceda. hacen pasar por el juzgado varias veces. Los testigos, porque me digo, no estoy inventando nada porque a mí me pasó. Fueron todos a hablar y hablar hasta alguno que está nombrado en el libro. Sí. Cuyas iniciales son OR, y se parecía un teleteatro de Nené Cascallar, porque lloraba en la sala. Bomero paró la audiencia, Sí. pobre, que está llorando. Traigan un vaso de agua. Sí, no, increíble, increíble. Y así van y hacen y inventan. Y entonces hay uno que inventó que llevó de la mano a Fleming a operarse de apendicitis. Y la fiscal Sabrina Flores lo da por hecho, igual que Percivale. Tampoco ¿no? lo averigua. Porque el que peinó esto de cómo para tocar el corazón es Percivale, claramente. Porque si no... A mí lo que me está molestando es que se pasan de la raya. Hay rayas, es verdad, los fiscales y los jueces no tienen que preocuparse de lo que vota el Parlamento. Eso es responsabilidad. Ellos tienen que administrar la ley, les guste o les disguste. ¿Está bien? Bueno. Entonces agarran una ley y la empiezan a hacer chicle, que es lo que a mí me está molestando. Porque vos tenés que decir, che, pero a este hombre, a Fleming, no lo tengo que pedir la extradición, me tengo que callar la boca. Aunque no lo quiera y el hombre haya sido muy, muy, muy malo, no lo puedo molestar porque hay una ley de amnistía para ellos. Ahora, saquen la ley de amnistía y hablamos, a ver si le dan los cojones. Y como corrimos los plazos, capaz que algunos lo mandamos para adentro de vuelta, de los que están vivos. Sí. Cuídate, amor. Sí, ese fue un argumento que se valoró cuando me procesaron a mí, porque en la misma situación que yo había docenas. Exacto. Claro. Porque y se empezó a cargar de la bolsa. Claro, se sabía Pero- por qué vamos a perseguir a un colaborador con las Fuerzas Armadas y no vamos a perseguir a todos los demás. Claro. Algunos de los cuales eran ministros y presidente de la República. Seguro. Claro. Casualmente. Qué casualidad. Pero Amodio lo dijo Marenales en lo que leí el otro día, 23 de junio del 2003, esto que no habían aguantado. Y alguien puede censurar que no hayan ¿cómo vas aguantado. a censurar eso? Por eso digo, pero no, vamos a terminar con la heroicidad, ¿no? Pero no es un tema de heroicidad. No, pero transmitir eso. Acá les molesta que se muestre la verdad. Ese es el gran problema. Ellos ya saben que no son héroes y en el fondo no bajan la vista porque son hipócritas. Pero ese es otro problema. El problema es de ellos, no mío. Ni tuyo, ni de Amodio, ni ninguno. El problema es cada individuo, lo que pasó en su vida. Pero lo que pasa es que si vos te metés en un baile, después bailá. Y si no te gusta bailar, bueno, asumí que no te gusta bailar y decís, me equivoqué y metí en el lío. Porque vos cuando te estás metiendo en el lío con los milicos, bajo la tortura psicológica, física o la que fuera, vos vas a hablar la persona y cuando hable va a involucrar a otras personas. Y cuando involucra a terceros, ahí está el lío. Porque vos te podés involucrar solo. Pero lo que a mí me molesta es que permitan hacer esto. Porque claro, no podían atacar a todos y no atacar a Fleming. Porque no atacar a Fleming no era lo que les está molestando, el libro computadora. Eso les molesta. Y les pido a los televidentes, compren todos los libros que quedan, que no deben ser muchos, pero nos va a hacer mucho bien para el documental que estamos haciendo en Buenos Aires. Y después le vamos a dar una buena noticia, que nos la vamos a dar ahora. No, pero No me hagas lío, apriete el pico. hay en todo ese planteo Sí. hay dos niveles. Uno es el del preso que torturado dio información Claro. que es válida, porque sí. fue válida. Y sí, porque siguieron agarrando gente. Porque esa información le sirvió a las Fuerzas Armadas. Y después está el otro nivel, de la gente que voluntariamente llegó a acuerdos con las Fuerzas Armadas, que es lo que Fleming relata, Claro. que es la historia que el PC, y que yo creo, me atrevo a decir, que en el MLN hubo casos iguales,
que llegaron a acuerdos, incluso algunos de los cuales puede figurar hoy en la lista de desaparecidos, y que no son tales. Creo que el otro día hubo un conversatorio en la Universidad de la República en el que participó Percivale, pero también la señora Luciardo, que es la encargada de la búsqueda de los restos de los desaparecidos. Y dio una cifra, 161, que están buscando. ¿No? Con lo cual... ¿Aquí? No, son 161. Lo que hacen son Seguro. uruguayos que estaban por el mundo. Que sí, y pero que en la Argentina la mayoría. ¿Pero que vamos a ir a buscarlos afuera? No sé, estamos pensando en 161, con lo cual no entiendo por qué hay 193 o 199, porque los diarios ponen eso. A ver, lo peor de todo es la desaparición de esa persona, lo que pasó a esa persona. La familia nunca va a perdonar esa situación y es totalmente lógico y entendible. Yo en una situación similar no perdonaría tampoco. ¿Está claro? Yo no perdonaría. Ahora, de ahí a que se falsee la información, termina degradando esa situación, a esa familia que está. Porque porque fíjate que aquel no es, aquel sí, pero este no fue acá. Entonces entran todos en la bolsa. Y está mal, porque en la bolsa hay gente que fue desaparecida por actitudes de los militares y no de todas las unidades. Porque si uno se pone a fijar, en el interior no hubieron desaparecidos. ¿O hubieron, Amodio? Que yo sepa, ¿no? No hay. Todos fueron acá abajo, en el sur. No, en el Maldonado sí. Está, bueno, Maldonado. Está bien. Sí. Pero más bien sur, principalmente el sur. Bueno, entonces, vamos, muchachos. Terminan apretando a esa familia en situaciones que terminan demostrándose por momentos que son falsas. Pero no la de ellos puntualmente, la de otros. Voy a hablar breve, pero de varias cosas. Dele. Vio que el Partido Independiente se fue de la coalición. ¿Qué le pasó? Y equipo, la encuesta de equipos, no lo toma en cuenta. Porque ¿pero no lo toma en cuenta porque no tiene voto? No sé por qué. Porque a mí me da un 5. Sí, otro partido, bueno, pero lo debía poner porque sí, con el mismo. Entonces, ¿cuál fue la noticia que todos repitieron? El Frente Amplio tiene 41 y la coalición republicana 38. Entonces suman 22 del Partido Nacional, 13 del Partido Colorado, 3 de Cabildo Abierto, sumamos 38. El Partido Independiente, ¿cuánto tiene? 0,2. Bueno, entonces está menos de 3. ¿Entiende? ¿No? Y los otros. Entonces seguro. Entonces yo dije, se habrá ido. La diferencia. Seguro, sí, yo digo, se habrá ido. Viene de la también, ahora que nombró el Partido Independiente, estoy bastante molesto con el tema del doctor Radío, que ahora a todo bombo salió a contar de que estaban sacando la versión alfa, beta, no sé cómo cuerno se llama, de la maruja, de la marihuana, con más TSH, porque así vamos a poder competir mejor con el narcotráfico. Pedazo de pelotudo, porque otra cosa le puedo decir, pero vas por la guita a venderles, ¿a qué le vas a sacar? Yo, la verdad que hay veces que me exaspera, pero seguí que no te interrumpo. No, eso era lo primero. Lo segundo es que en los próximos días ya se van a colocar los carteles de las obras para comenzar la obra de saneamiento de OCE. Y ayer hubo un Twitter o declaraciones del ex director de OCE, representante del Frente Amplio, en el directorio, sobre este tema. Una de las cosas que dice son que iban a ser 120 y ahora son 62. Bueno, en realidad son 61, no 62. Cuando se presenta el proyecto, de iniciativa privada, el proyecto era por 120, pero costaba $1.000 millones, ¿no? ¿No había plata? No, pero si están protestando por 300, imagínense por 1.000. Y bueno, cuando aterriza en OCE, termina en 61. Los tres primeras se va a hacer San José, Progreso y La Paloma. Esas son las tres primeras. ¿La Paloma cuál es? La Paloma de Rocha. La Paloma de Rocha. Hay varias. Lo que no dice y nadie pregunta, y Orsi ha permanecido totalmente callado. Ahora después quiero hablar de Orsi. Sí, no, bueno, pero ya si quieres ya empezamos a hablar. Sí. Canelones
se lleva más de 100 millones de dólares de inversión del saneamiento, es decir, donde gobernaba Orsi, más de 100 millones de dólares por el saneamiento, lo que está poniendo el gobierno directamente. El Poder ¿no? Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. No la Intendencia. No, claro. No festejen cuando vean cartelitos que estamos apoyando, cosas, no festejen. Bueno, son más de 100 millones de dólares. Y lo insólito, en este caso de Ortuño, es que no votó el saneamiento. Y su grupo político fue el primero en apoyar a Orsi, si no hubo uno antes, ¿no? Entonces, y bueno, y ahora protesta porque no empiezan lo que no votó. Y si sumamos a Salto, pasa más de 40%, casi 50% de la inversión. De los 300 millones. Sí, de los 300 millones se llevan entre los dos, ¿no? Es decir, las dos intendencias gobernadas por el Frente Amplio son pues no, porque no hay saneamiento. O bien, se pero ocupa. hay que aclararlo que el interior es el único que hace el saneamiento del Poder Ejecutivo. No, el que corresponde a OCE, el saneamiento del interior. Son 18 de los 18 departamentos. El Frente Amplio tiene 2, y eso se llevan casi la mitad de la inversión del saneamiento, mientras que los otros 16, que no son gobernados, uno por el Partido Colorado y los otros 15 por el Partido Nacional, se reparten el resto de la inversión. No entiendo por qué no lo han dicho. ¿De qué tienen miedo? ¿Que el gobierno le saque unos votos por esto? La hipocresía realmente es asombrosa. La Ciudad de Progreso va a recibir una inversión de 28 millones de dólares. Y bueno, después vamos a traer toda una tabla. Entonces dice que el próximo gobierno lo va a pagar. Y obvio que lo va a pagar el próximo gobierno. Porque se termina este gobierno, porque los gobiernos son por 5 años y se va a pagar. Lo que no dicen es que cuando las autoridades actuales ingresaron a OCE, había una bolsa con una deuda de 421 millones de dólares. Es decir, que el Frente Amplio dejó endeudado a OCE durante 10 años, porque la capacidad de pago que tiene el organismo es 40 millones de dólares por año. Y la pregunta que le hago a todos los dirigentes del Frente Amplio, porque están cortados todos con la misma vara: ustedes, cuando van al Banco República a pedir un crédito social, porque sé que van, ¿no? Como vamos todos. Sí, por eso. Sí, qué maldición. Y piden 100 pesos. Después, el Banco de la República, en 36 cuotas, ¿le hace pagar solo 100 pesos? No, pero es peor todavía. Primero pagás los intereses, nunca achicás la cuenta. Cuando pagaste los intereses de las 36 cuotas, empezás con el capital. Claro, si te caes antes, te la cobran de vuelta. Es peor todavía. Pero es pero así. El dinero el tiene que prestas así. El dinero tiene un costo, claro. Y el costo es cuando usted pide 100, tiene que pagar 300. Lo mismo le pasó al Frente Amplio en el gobierno, que hizo la inversión, la dejó en 2.000 millones de dólares, y ahora, a partir de este gobierno, hubo que pagar 6.000, que no se sabe cuándo se va a terminar. Digo, porque esa es la multiplicación. No entiendo por qué eso de que lo tiene que pagar el próximo gobierno. Y sí, pero por lo menos lo que van a pagar son obras. Vayan al bombo, no se presenten y nos lo pagan ustedes. Y recordarán que hace 4 meses más o menos, en este programa, dije que el Frente Amplio iba a hacer todo lo posible para que no empezaran las obras de Arasatí y del saneamiento. Bueno, lo de Arasatí ya casi lo han logrado. Con un juez complaciente que ha llevado adelante una cosa locura. Y hace pocas horas, el abogado que lleva adelante esto, el doctor Cereta, hizo un Twitter poniendo un lugar en la zona que se había cortado el monte. Pero se ve que el monte lo habían vendido, no era que era una cosa, porque dice, no se detienen nunca, como que allí se había cortado el monte para hacer la obra de OCE. Y no tiene absolutamente nada que ver. Hasta la empresa se salió, y hay un comunicado del Ministerio de Ambiente. Con lo cual, también el señor Cereta perdió todas las cartas, ¿no? Porque puede seguir adelante con esta cosa ridícula. Lo cierto es que, como en el 2011, desde Aguascorrientes le empezamos a decir que Montevideo podía quedarse sin agua, y nadie hizo caso, bueno, eso pasó. Ahora,
puede volver a pasar. Así que la próxima vez, si pasa, seguramente el doctor Ceretá y el doctor Recarey tendrán algún tanque en la casa para darle el agua al hombre y que no sea salada, como dicen, ¿no? Sí. Yo quiero entrarle a un tema que creo que no es menor, que me tiene bastante indignado. Pero antes voy a entrar en algunos mensajecitos que tenemos. Acá el 383 dice lo siguiente: lo de Balcedo, increíble. Felicitaciones por la información que dan los tres. Yo me cambié por mi hermano y no supe nada de esa fuga, dice. Así que este hombre fue un cambio que hicieron ahí en el penal. Bueno, no. Pero es público que se cambió. Bueno, pero yo también lo sé. Pero, es público. Está bien, va, sigamos. Y Saludo, estaba del Gabriel. otro lado en la planchada, dice. Saludos, Gabriel. Así que no pasó para el otro lado. Salud. Dice, lo de Fleming no se puede extraditar. Dice, bueno, lo que decimos todo, pero esto gasta plata. Acá tenemos el 757. Siempre un placer verlos y escucharlos. Abrazo de Jorge Díaz. Voy a buscar qué otros libros encuentro. Ya terminé La vida de nosotros. Arranco con la computadora y vemos qué más después. Abrazo. Después, Noemí dice, una y otra vez escucho el editorial de apertura de vuestro El Cernidor, que vivifica a una formación delincuencial que bien pudo usar su inteligencia pro bienestar ciudadano en vez de la barbarie de secuestros, torturas y muerte a sus congéneres. Detonaron un proceso cuyas víctimas no solo fueron sus propios secuaces, sino la de muchachos de buen vivir que comenzaron a seguirlos y a albergar este pensar y proceder siniestro de estas personas que no fueron presos políticos sino delincuentes comunes, como pudieron hacer tanto daño por avaricia de poder. No luchaban por el hombre nuevo, sino que robaban, secuestraban y mataban gente. Las desaparecían y se quejaban porque los militares reaccionaron y se le fue la mano. ¿Qué esperaban? Dice. Yo comparto, yo acá sé que voy a chocar con el caballero, pero yo con lo que dice Noemí, en un 98-99% me abrazo a todo lo que ella dice. Sería una larga discusión. Ya sé, Sí, no la claro. vamos a hacer hoy. Sí, Un día claro. vamos a agarrar 2 o 3 programas para chocarnos en eso, si querés. Sí. Pero bien, Sí, si sabes sí. que lo hacemos con amistad a esta altura. Sí. Yo no me puedo callar si me sale de adentro. Está bien, Toda está esa inteligencia, si en aquel momento Eso no sí. se hubieran comido Eso- la pastilla de Cuba, de Rusia y el hombre nuevo, como dice ella acá, Sí. vos no tenés idea de la velocidad que hubiera ganado el frente, Es que la sí. izquierda. No, estás equivocado. Sí. Fuimos- hago de fuimos- Sabrina Flores. Fuimos No, producto, no jodas que fuimos pegamos a producto, otro. fuimos No, y los producto procesos de una los- generación, y procesamiento. de un determinado movimiento histórico, proceso bien, eso histórico. sí yo lo recuerdo. No fuimos los únicos. No. Todo el mundo se llenó de procesos revolucionarios. O sea, es Fue un una error. ola eso, fue una ola en el mundo. Es un error, es un error. Es cierto, robamos, secuestramos, matamos. Ahora, no lo hicimos ni por gusto, ni por placer, ni por enriquecernos, ni por llegar al poder, sí. Por llegar al poder porque queríamos cambiar una sociedad que creíamos injusta. Y lo dije conscientemente, lo dije hace poco. Violamos el Código Penal y la Constitución conscientemente, como se violó en la inmensa mayoría de los países sudamericanos. ¿Por qué? Porque fue la corriente. El levantamiento de París estudiantil lo aplauden en mayo del 68. Y bueno, fue un movimiento que estuvo encadenado a los movimientos O sea que yo te revolucionarios. voy a dar la razón en Entonces, una cosa. hay cosas que hay que analizarlas en su momento, Sí. de lo cuales los que fuimos conscientes de lo que hicimos, nos hemos arrepentido y lo hemos dicho. Cierto. Ahora, no lo resolvemos acusándolo entre nosotros de ladrones, asesinos, secuestradores, Sí. porque es la verdad en los hechos, pero no fue la intención esa. Está bien. Te voy a decir algo. seguramente. El tema Es el más, tiempo. es más. No, vivíamos modestamente, cuando teníamos en los armarios, en los berretines, millones de pesos guardados. Y comíamos rancho y cada cual vivía como tenía que hacer de acuerdo
al barrio en el que vivía, porque No podía, hay que aparentar. la cobertura era... Había que aparentar. Sí, Pero pará, porque sí. tengo que reconocerle algo. Yo te voy a dar la razón absoluta, ¿sabes en qué? En el tiempo y en el momento. Y cada día agradezco más a mi madre, porque la vieja, es verdad, maestra, todo lo que quiera, la vieja de chico me decía, mira Horacio, yo la tengo, no me decía Horacio, me decía Horacito hasta el último día de su vida, ¿no? Yo terrible pelotudo y me decía Horacito. Esto es así de simple. La democracia puede ser un sistema malo, pero es el mejor de los sistemas. ¿Tiene errores? Los tiene, porque son seres humanos los que la administran. Pero es responsabilidad de todo. Cualquier otra cosa es mala. Que no sea la democracia es mala. La monarquía, las dictaduras de derecha, de izquierda, todas son berretas, me dice. Y la tenía clara. Ella amaba, cuando venían las elecciones, integrar las mesas de votación y se ofrecía si no la llamaban. ¿Y sabés qué barrio le tocaba? El Marconi. Allá arriba, en el Cerrito vivíamos nosotros, porque ella era maestra en la escuela número 37. Juana Costa y no me acuerdo, ahí en el pleno Cerrito de la Victoria. Y la vieja fue la que me instruyó, y no fue mi padre, que mi padre era medio boleta, a veces le gustaba una cosa, la otra, pero mi madre era absolutamente recta en moral y cívica. En esa no la podías mover, no y se lo más, agradezco, porque ella vivió ese tiempo. Se da ahora, ¿sabe que cambió? Ya no es más dictadura cívico-militar. ¿Ahora qué? Cambiaron de nombre. Y bueno, Civil-militar. Civil-militar. Sí. Claro. Usted va a pasar un video de... Sí, pero espere, tenemos algunos mensajes. Porque yo se lo pasé, a Usted ver me cuál lo era... pasó. Los dos, tenemos los dos. Sí, pero ¿cuál era la reacción? Sí. Le pasé a gente de todos los partidos políticos, a ver cuál era la reacción. Lo vamos a pasar ahora. Por el tema en la UNESCO de Orsi. Sí, pero quiero leer uno que dijo una mala palabra, no importa. Pero lo va a decir cuando saque el video. Sí. Espere, tengo mensajes del 733. Atentos como siempre, los escucho hoy en directo, casi siempre en diferido, pero no me pierdo uno. Horacio, salud por la vieja época. Abrazos desde Canelones, Daniel Aro. Un amigo, mire usted. Acá ya no saben para dónde arrancar, dice, hay un gobierno autoritario. Bueno, eso es lo que dice, mirá vos lo que dijo Blanquita, dice que tenemos un gobierno autoritario y una dictadura desde hace tiempo. Habla sobre Venezuela, yo pensé que no estaba hablando nosotros. Puede salir el libro La trilogía Cernidor para el documental Brillante los Tres, nos dice el 776. Che Guevara quiso ser un presidente liberal y democrático, pero Fidel Castro lo traicionó en Cuba, dice. Yo respeto. Bueno, ahora nos vamos al primer video. Yo creo que fue a la inversa. Sí, ¿no? Pero Pero creo que lo cambiaron a Fidel. Es otra discusión. Vamos en el aire. Orsi cuando entra en modo tribilín tiene un asistente que le avisa, pero una vez entra en ese modo ya no para más. Cuando una religión gobierna o algo así, cuando un aparato religioso gobierna. O puedo hablar de monarquías autoritarias, y eso es que es dictadura. Entonces yo pido disculpas, a veces sí, si se vuelve complejo, pero lo que cambia es, en un esquema binario donde es A o B, es B. Si nos sentamos a analizar los regímenes autoritarios, podemos entrar a analizar un montón de cosas. Pero esta explicación usted hace 2 meses no la daba. Hace 2 meses. Lo que pasa es que acabo de entender la necesidad que tienen ustedes los periodistas de que yo vaya por este camino, y está bien. Si es A o B, B. ¿Los periodistas o los políticos son? Y los políticos también, pero ustedes me lo están preguntando y está bien. Porque, a ver, en un esquema donde es dictadura o democracia, es dictadura. Si nos sentamos, democracia es dictadura. Si nos sentamos... Ahora sí. Ustedes habrán visto un video en donde Yamandu Orsi, que el que lo filmó y el que lo grabó le pone el sobrenombre de Tribilín, que creo que le queda bastante bien y a tono, hace toda una exposición sin decir, no quiere decir que en Venezuela hay una dictadura, pero bueno, si lo llevan, lo apretan, dos opciones binarias, dice él, es la opción de B, dice él, que la B es la de la dictadura. Le cuesta decir dictadura y dice B, A o B. Después habla de que hay otros sistemas que, como la monarquía y tantos otros, bla, 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 y que por eso él no lo pone en esa tesitura. Pero ustedes olvídense de lo que él dice en ese momento. Y miran al fondo y van a ver una persona que empieza en determinado a decirle que cortara.
porque se estaba enroscando con los periodistas y estaba haciendo lo que es realmente él, mostrar lo que es, que no sabe nada y que no quiere hablar de determinados temas. Y eso quiere ser presidente de la República. Y en determinado momento el hombre no aguanta más, porque le llegaban mensajes como diciéndole, decirle que corte, y se termina medio hasta yendo. Sí, es el asesor de prensa del señor Tulovich. De Tulovich. ¿Cómo se llama? Ernesto, es hermano del preparador físico de Nacional. Ah, es el hermano. Bueno, Sí, está. claro. O sea, ese es asesor de prensa y le dice que corte. Un señor grande que empieza a ser así, ¿no? Desesperado detrás de cámara. Porque tampoco les gusta, no les importa. Muy buen periodista y que escribió algunos libros relacionados con Tabaré Vázquez. ¿Ah, sí? Sí. O sea que es muy allegado al Frente Amplio y por eso está en ese lugar. Yo, la verdad, lo que muestra este muchacho es que lo tiene muy presionado. Al extremo que el otro día lo reconoció, que lo estaban empujando a que dijera determinadas cosas que él no quería decir. Cuando le dijo que lo tenía que, si él salía presidente, se lo iba a invitar. Sí. Y ojo que a los periodistas les está costando hacer preguntas. Lo que pasa es que esto las deja tan servidas que al final alguno se anima a meter el bocado, ¿no? Hoy el diario del País, en una de las sesiones que más se lee, yo creo que lo que más se lee del diario, que es el Se Dice, Sí. hizo mención a la intervención de Orsi en la UNESCO. Ese video lo vamos a pasar Sí, ahora. Bueno, y yo le pasé a varias personas el video y tengo acá de un economista que se destaca, que trabaja para los organismos internacionales, por ejemplo, para el BID y también para la ONU, que me mandó un mensaje. Todos mandaron mensajes. Voy a dejar la parte inicial. Y dice: lo más grave de todo es que el tipo es docente y no logra salir de mencionar generalidades. Y se agrava más porque no está hablando a doña María o a don José, ni a Michael ni a Yelén. Está hablando en un foro de UNESCO, es decir, un foro convocado por la Agenda de ONU de Educación y Ciencia. Se la mandó guardar ese, ¿eh? Claro, pero Y sí es verdad. hubo varios, otros. Bueno, ¿qué quiero alguno lo saber? insultaría. La agarraría Sí, algún- claro, no, Y bueno. es una vergüenza, cosa, pero Bueno, pero ahora lo vamos a pasar para que la gente vea cuando tiene que explicar algo que hace. Nos pide un minutito más. Sí. Antes que nada, que me voy a olvidar porque lo tenía que hacer al principio, hoy cumple años Patricia Irala, que es mi ahijada. Y si no le decía que me sigue el programa y todo esto, después tengo lío. Yo ya la he felicitado. Usted la ha saludado cuando personalmente. ingresó acá a la zona de Claro, estudios. claro, porque no sabía que era su cumpleaños, Sí, pero yo- al enterarme, Usted hizo cumplí el- con el sagrado deber de Exacto. felicitarla. En su onomástico, en el Porque de- además ella está en una edad en la cual todavía cumplir años es agradable. Escuche, cumple 22 años. Por eso Usted mismo. no sea más. Yo ya tengo 62. Usted no sé, pero viene más corrido todavía. Alvarito está pegado a mí ahí. Sí, no, yo tengo 18 y el resto de experiencia. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a ver la versión, la exposición del señor Yamandú Orsi en una conferencia de la UNESCO por Educación y Ciencia. Sí, ahí está. Escuchemos atentamente. En la que considero que existen niveles de acuerdo no explicitados. Entonces, a partir de ahí, y ahí sí, doy entrada para terminar. Uruguay necesita, le buscamos la vuelta y la palabra mágica creo que me la sugirió alguna vez Gabriel, necesita un pacto educativo que en vez de complejizarlo, llevémoslo a lo más simple. Lo más simple. No quiero entrar, pero universalizar la educación inicial. Es simple, o por supuesto, después es complejo cuando hablas con. Pero no es una cosa tan extraña ni tan. Y a partir de ahí, las pinceladas gruesas que nos permitirían
creo yo, pensar una estrategia de mediano y largo plazo. Por supuesto que como gobierno que quiere asumir el año próximo, hay que tener políticas concretas para los 5 años, ¿no? Y eso es obvio. Por lo tanto, podría pensarse que el gobierno que llega tiene su plan y lo lleva adelante. Pero si vamos a agarrar el tema de verdad, seamos porfiados e insistamos con niveles de consenso mínimo. Capaz que estoy diciendo una obviedad, pero la realidad nos está mostrando que es complejo. Por supuesto, después tenemos todos los temas de presupuesto y todo tiene que ser acompañado con... Pero de pique, llegar el 2 de marzo, 1 de marzo al gobierno y saber que hay un espacio, un ámbito donde, con distintos actores de la sociedad, llegamos a... Capaz que venimos con entusiasmo, ahora decimos, hay 8 puntos, ¿no? Y capaz que se vienen haciendo 4. Pero que los primeros meses de la gestión del gobierno tendría que estar más o menos arriba de la mesa para decir, bueno, en esto estamos. Y si no le ponemos nombre, hasta mejor. Porque ya como que somos un poco prejuiciosos, además de corporativos, y nos cuesta a veces ver las cosas buenas que pasan. Dije el gacho como al pasar, pero el aumento de la matrícula universitaria, que hoy tenemos 480 centros CAIF y a su vez la educación inicial ya bastante mejor que lo que teníamos antes, nos cuesta. Porque al final lo que termina pasando es que en temas clave nos damos cuenta que nuestra gurizada no está preparada. Pero, ¿cuántos departamentos de nuestro país hace 20 años, capaz que 15, no sé, tenían universidad en su territorio? Y bastante menos lo que tenemos hoy. Con lo que implica encaminarse. Bueno, esto es el marco introductorio y me parece, si José Carlos o Gabriel, seguir con el tema de las propuestas concretas de índole. Bueno, yo les voy a decir algo. A mí me da vergüenza esto. Mensaje que Ahora decía, sí, no, pero, es que se lo digo cortito. Que puso decime que esto es mentira. Claro, no es mentira. No, pero a mí me dio vergüenza el tipo, como decía Álvaro recién cuando estábamos escuchando el video. Bueno, nosotros en este momento no lo estábamos viendo, lo vimos antes, estábamos escuchando el audio. Y la realidad, el hombre no se prepara ni a dónde va, no, va flotando. Vos le veías la cara de los que estaban al lado de él, Maía a la derecha y el otro hombre del otro lado. Maía estaba durito, tipo no se quería mover, porque van a pasar vergüenza con este. Este hombre le ganó a Mujica. Yo se lo dije a Modio cuando entramos. Este hombre le ganó a Mujica. Yo siempre dije que Mujica era un desastre. Pero el viejo camanduleaba y te acomodaba el carro. Este no lo puede acomodar. Es un marrullero, Mujica es un marrullero. Entonces habla, no saca muchas cosas en limpio. Pero tiene un léxico. Tiene un léxico. Sí. Este no carece de lenguaje. Yo creo que no dio una clase en su vida, vamos, imposible. Imposible, porque sabría expresarse. No tiene lenguaje para comunicar. Por supuesto. Acá, mira. Más acá, allá si conoce o no conoce los temas de los que habla, ¿no? Sí, pero por lo menos lleva 3 temas. Pero podés engrupir. No, pero a ver, 3 temas. Tema 1, tal tema. Y le voy a pedir a mi asesor que lo desarrolle. Bien. Tema 2, al otro asesor. Tema 3, al otro. Y lo va acomodando. Pero este hombre empieza a viri, porque no estudia. Bueno, a ver, tuvimos a Mujica. Así nos anduvo, ¿no? Así nos anduvo con Mujica. Teníamos 2 cajas paralelas de Ministerio de Economía, que gastaban una por un lado y la otra por el otro, no saben ni lo que se gastaba. Así anduvimos. Y estábamos en los tiempos de las vacas gordas que soplaba el viento a favor. No, yo quiero preguntar una cosa. Sánchez, Blanca 2,
Sí. ¿Y el candidato a presidente no encabeza la lista del Senado? ¿En qué lugar va? ¿Vos sabés que es cierto? Es cierto. Nadie se lo ha preguntado. ¿Usted va a ver si va a ir a candidato al Senado o va solo a presidente? Sí, sí. Porque es muy llamativo, porque en realidad si llega a perder la elección... Que se va para la casa. Bueno, sí, pero si no va primero al Senado, ¿dónde? No vas a ponerlo tercero al hombre si es el candidato a presidente. bueno, todo puede pasar, ¿no? Mirá, acá tengo un mensaje, me dejaste dudando. Sí. Maldito yo. López dice, ese video de educación y ciencia es insoportable. Coincido, nos da vergüenza. Nos hace poner rojito a nosotros. ¿Ah? Porque la verdad es que, bueno, ahora arranca. Y son segundos, minutos. Hoy el diario El País en el Se Dice puso sobre este episodio y también puso sobre lo ocurrido en la Rural del Prado. Que también... bastante parecido a esto. Ah, no la vi esa. No hay, pero lo puso. Se dice que bien, y lo puso. Acá hay dos situaciones. El MPP a esta altura debe querer pegarle a la Lucía Topolanqui y a Mujica por el bagallo que le metió para adentro, porque es un lío lo que le metió. Yo creo que fue impulsado por ellos y el peso de esos dos veteranos dentro de esa interna tuvo resultados positivos. Pero... yo me encanta, porque está mostrando lo que son. No tienen nada, no pueden gobernar ni un cuadrito de fútbol. Lo funden esto. Esto van a fundir el país. Miren que hay veces que me levanto y digo, che, qué lindo sería que ganaran. Porque así se arruina el sistema. Y cuando quede arruinado, no van a querer más nadie. Vos vas a los países de la satélite de la vieja Unión Soviética y los tipos le decís comunismo y te quieren matar. Porque después de lo que vivieron, de lo que pasaron, ya ven y es el diablo. A veces capaz que al Uruguay le puede interesar que pasen esas cosas. Acá nos manda el 383. En realidad la campaña de todos mala, ¿no? Todos no son es esta. flojitos, todos Sí, flojitos. claro. Nadie Pero quiere entrar, nadie hay quiere alguno que prometer. se expresa mejor que otro, digo, y en este caso A ver, no hay yo sé ninguna que- expresión. Yo como sé dijo que los Amodiano, candidatos no. a las presidencias de todos los partidos, de todos, están echando para atrás. ¿Ah? Nadie quiere prometer nada. Nadie. No, ahí Ojeda está prometiendo mucho. Yo he visto un programa de 64 páginas, a todo color, impreso en El País, con múltiples propuestas. Está bien, pero ¿da el plan Ahora, de financiación? Dalo. Porque acá todo el mundo... Bueno. Yo voy a arreglar al No, Uruguay, no los voy a estábamos- hacer a todos felices. No, estábamos Sí, hablando, Le van la pastillita para que... estábamos hablando de las propuestas. Nada más. Bueno, Propuestas hay. acá tengo mensajes. La principal propuesta tiene que ser qué se va a hacer con el narcotráfico. Es seguro, con la Si inseguridad, puede, si no, con las bandas que se en están matando entre ellos. En bárbaro, 5 que son años muertes. más, en 5 años más, aunque venga Copperfield a gobernar el Uruguay, si no se soluciona el tema del narcotráfico, no estamos en el horno. Este país desaparece. Mirá, el 383 dice, una vergüenza lo de Orsi, educación y ciencia no preparan nada. Las caras de los asesores increíbles, dice. Bueno, yo creo que Mariano no puede asesorar a nadie, ¿no? Pero bueno, estaba Pero hasta- sentado hasta él ahí. le dio vergüenza. La pobreza de Maía no sirvió ni para telonero de candidato a intendente de Canelones. Entonces, Acá dice el 363, que le escriba el señor Amodio al candidato en lo que queda de campaña, porfa. Si no marchamos, saludos, anímese don Amodio, Alfa digo. Está bien, que una muy linda ironía, ¿no? Pero si usted le escribe, anda mejor el hombre. No, pero usted dice lo que usted piensa, capaz que te lo lee nomás. Capaz que hasta hace negocio. Si este hombre no lee lo que dice, nada, da pena. Yo lo tuve como intendente en Canelones, yo lo tuve como jefe, yo fui funcionario muchos años de la intendencia de Canelones. Yo sé lo que da este hombre, es limitativo. Él quiere caer bien, y si para caer bien te tiene que arreglar alguna cosita, te la arregla. Te le pedís, sí, vamos a arreglar. Pero no es como los viejos caudillos que te decían, vamos a arreglar y arreglaban. Vamos a arreglar y dispara. Porque puede ser de la vieja usanza, que no es lo mejor a veces, porque el amiguismo no es bueno tampoco. Bueno, yo creo que si seguimos Sí, este no, ritmo, no, nos no. vamos a las 10 de pues la noche. llegamos hasta la elección conversando. Sí, pero venimos bárbaros. Sí, Ya. Ya que Pero esto está bueno, de sí. pica. es hora de irnos a comer primero y a dormir después. Exacto, sí, hoy yo estoy con hambre también. Bueno, así que nos nos vemos. despedimos y Hasta el próximo nos lunes. vemos el próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad.
Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.